buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, 3 autores tenemos hoy en el programa, 3 excelentes autores nos visitan. Alicia Duhovne Ortiz, desde Francia. Usted sabe que Alicia vive en Francia. Acaba de salir este libro, Cronista de Dos Mundos, con sus artículos periodísticos, desde sus inicios en el periodismo hasta el día de hoy. Con ella vamos a charlar. En estos casos viene bien el Zoom, yo que me quejo del Zoom, pero podemos comunicarnos con Alicia que está en Francia. Nos visita también Miguel Rep, el gran Miguel Rep con su nuevo libro sobre Maradona. Diego, Nacido para Molestar, se llama igual que el anterior, ¿se acuerda de Vita, Nacido para Molestar, que estuvo acá en el programa? Bueno, ahora Diego, Nacido para Molestar. Y vamos a empezar el programa con un excelente autor de novelas policiales que acaba de sacar un nuevo libro, hace bastante que no nos visitaba, y ahí lo presentamos. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en 1963. Licenciado en Letras y escritor, es autor, entre otros títulos, de El Enigma de París, Los Anticuarios, Crímenes y Jardines y La hija del criptógrafo. Academia Belladonna es su última novela publicada. Bueno, acá la tengo, Academia Belladonna de Pablo de Santis, y acá lo tenemos a Pablo de Santis. ¿Cuánto hace que no nos veíamos, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, lo más bien. Nos estábamos acordando recién que la última vez que nos vimos fue en el Congreso de la Lengua en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Se acuerda que se hizo? Fue el último Congreso de la Lengua. Sí, el último que se hizo, el próximo es en Arequipa. En Arequipa. El año que viene. El año que viene, claro, bueno. Capaz que les correspondía este año, pero se tuvo que suspender. Porque creo que fue en 2019 el anterior, ¿no es cierto? Creo que sí, sí. Bueno, ahí nos vimos, nosotros hicimos un programa especial desde Córdoba y después no nos habíamos visto más. Y acá en el programa habías estado con tu última novela, que si no me equivoco fue La hija del criptógrafo. La hija del criptógrafo. Pero estuve mirando y eso fue en 2017, o sea que es unos años ya, ¿eh? Esa había sido la última. Yo ya los años no... Estamos perdiendo la noción. Academia Belladonna, un policial de enigma, un policial clásico, podríamos decir. Muy disfrutable. Yo por lo menos, el final me pareció, no vamos a contar nada, pero me pareció fantástico. Disfruté con este libro. Y pensaba esa cosa que siempre hablamos, ¿no? Este tipo de novela, que entras en otro mundo y te vas de los problemas, te vas de tantas cosas. Es un juego, ¿no? Sí, la armé un poco como un juego. Y un juego con muchas lecturas de infancia, de policiales de infancia, de Agatha Christie, y ese mundo. De que en mi casa cuando yo era chico, estaban en un cuartito. 2 libros de Agatha Christie. Sí, porque eran un montón, además. Eran un montón, estaban todos los policiales que ya eran viejos en esa época, eran todos, se les salían las tapas. Y bueno, es un poco un homenaje a ese mundo. Un homenaje a todo ese mundo, sí. Está totalmente logrado, pienso. Transcurre en la ciudad de Londres a principios de la década del 30. Sí, así es. Una época que no tiene el peso de la Segunda Guerra Mundial. La elegí porque además es anterior a que el nazismo empieza a gravitar, digamos. Entonces claro, es un 32, sí, esto, 1932. ¿no? 1932. Y hay un aniversario del Titanic. Hay un aniversario del Titanic que tiene un gancho, digamos, en la trama. En la trama. Sí, en la por trama eso. Tiene algo importante. Al principio parece algo que se menciona al pasar, pero que tiene un gancho en la trama. Ahora, yo leí en estos días leyendo cosas que vos, Londres, estuviste una sola vez 2 días. ¿Es cierto eso? Sí, fuimos con... Porque con acá mi familia. Parece que hubieras pasado una larga temporada por lo de cómo está descrito. No, pero en realidad yo además soy un turista completamente que no presto atención. Inclusive yo puedo ir varias veces a una casa y me preguntas los detalles. ¿Cómo es la casa? Y es decir, voy con la dirección, aunque haya ido 5 veces, porque no me fijo. Distraído. Soy muy distraído y no presto atención, además. Pero en los libros ahí te documentás, entonces, ¿qué haces? Y uno lo va imaginando, y cuando lo imagina, ahí le tiene que dar precisiones y ahí vas a buscar un poco. Que ubicar, uno va construyendo. Esta es una novela para mí más de recorrido por un espacio imaginario, por toda esta idea de
de esta escuela de asesinos que está en el centro. Es una escuela de asesinos. Le quita, a ver, es parte del juego, pienso, esto que voy a decir, le quita dramatismo, porque hay muertos, por supuesto, por todos lados aparecen en esta novela. Llega un momento que es un juego, no está la tragedia de la muerte. No, pero yo creo que la novela policial es la que descubrió que, digamos, la que le sacó tragedia a la muerte. Porque cuando los personajes mueren en una tragedia de Shakespeare es tremendo. Cuando muere en una novela de Agatha Christie, el lector sonríe, está esperando. Es eso, está esperando eso. Nadie derrama una lágrima por... No son muertos de verdad. No, por los muertos de 10 indiecitos, por ejemplo, de cualquiera de esas novelas. Claro, es un juego en el que uno entra, ¿no? Y parece mentira, yo la leía y bueno, esta novela es nueva, salió ahora, pero retomamos y siempre eso es algo que está vigente, que uno lo sigue disfrutando, ¿no? Tiene una larga tradición y acá en la Argentina también tiene una larga tradición. El policial en la Argentina tiene mucha tradición. Pero que es el policial de enigma, ¿no es cierto? El policial inglés, digamos. Sí. Bueno, sí, ahí está el famoso cuento de Borges, La muerte y la brújula, que tenía algo de sátira quizás, pero a la vez es un cuento policial. Seguro. Los cuentos del padre Castellani, de Leonardo Castellani. Yo no los conozco, son buenos. Sí, las 9 muertes del padre Metri. Ah, mira. Del padre Castellani. Bueno, los de Borges, Borges y Bioy también. Sí, más cerca en el tiempo, los de Guillermo Martínez, ¿no? Bueno, vos y Guillermo Martínez son como nuestros autores de policiales clásicos, ¿no? Claro, con el tema del enigma, sí. Claro, y bueno, y los sitúan en estos lugares, en general tus novelas, me acuerdo El enigma de París, bueno, tantas, transcurren no transcurren acá, transcurren en Europa o en los lugares... Remite también a toda esa tradición del policial inglés, qué sé yo. Sí, y a la vez me parece que siempre que yo tenía una enciclopedia que era la enciclopedia Lo sé todo, sí. Y digamos, y me imaginaba los países y todo eso a partir de esos libros ilustrados, ilustraciones muy bonitas. Y creo que no salí de esa, aunque conozca personalmente los lugares, tengo una especie de referencia a la primera vez que lo imaginé. Sí. Ahora, si hablamos, El enigma de París ya debe tener como 10 años, ¿no? Que ganó tantos premios internacionales y demás. Sí. Más o menos, digo. Sí, me parece que era el 2007, sí. Ese libro tuvo una continuación. Crímenes y Jardines. Crímenes y Jardines, donde aparece el mismo detective. Y acá es como una especie no es una continuación porque es una historia aparte, pero aparece un personaje de esa historia. Y los 12 detectives, los famosos 12 detectives, acá se nombra en algún momento, ¿no? Se los nombra, pero muy al pasar porque son muchos años después, ¿no? Sí. La París era de 1889, la otra de 1894, por ahí. En la Exposición Universal. Claro. En París. Que se junta este grupo de... Estos 12, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los 12 detectives para hablar de sus métodos. Y dice, oye, hay uno que muere, me acuerdo. Sí. Que cae de la Torre Eiffel. Acá en vez de los detectives están los asesinos. Acá es una escuela de asesinos. Una escuela de asesinos. Hay un hombre que quiere vengar la muerte de sus padres. Vos me dirás hasta dónde puedo contar. Quiere vengar la muerte de sus padres y entra a esta escuela para que le enseñen a matar. Ahora digo, ¿hay fórmulas estrictas que hay que cumplir sí o sí en una novela policial? No, bueno, en el policial clásico, en una época se hacían a menudo estos clubes de escritores de policiales, ponían normas, la verdad que ponían normas en esa época, y por ejemplo, el asesino no podía ser un extranjero, por ejemplo, o no podía ser alguien del personal doméstico. ¿Pero por qué? Porque tenía que ser alguien del grupo social. Pero esas eran normas, qué sé yo. Que se ponían ellos. Si no funcionaban las novelas. Por ejemplo, la famosa frase, el asesino es el mayordomo, que no sé de dónde viene, porque en realidad en ninguna novela hay mayordomos asesinos. Agatha Christie nunca. Yo creo que no. En alguna novela hay alguien del personal doméstico, pero porque era un heredero disfrazado, digamos. Claro. Alguien que se hacía pasar por... Pero era del mismo nivel social de todos los que andaban eso por ahí. era sagrado, digamos, en el policial de enigma, ¿no? No, por supuesto. No, hablamos del de enigma. Sí.
¿no es cierto? Todo el tiempo estamos hablando de del Sí, policial tradicional inglés, no de la novela negra norteamericana. Eso tiene otros códigos. Esto es otra cosa. Y digo, ¿había grupos que se reunían para poner estas reglas, me estás diciendo? Sí, un poco en broma, ¿no? Porque En era, Europa, ¿dónde pasaba sí, en eso? Inglaterra está En Inglaterra. el Detective Club, sí. ¿Pero en qué época? Ahora Inclusive no hay. escribieron una novela en conjunto, que estaban Chesterton, Agatha Christie, muchos autores, que se llamaba El Almirante Flotante, Ajá. que apareció en el Séptimo Círculo. Yo jamás la vi esa novela. Jamás la... ¿Habrá existido? No, sí, creo que sí, pero no, me imagino que no debe ser buena porque cada uno escribió un capítulo distinto, ¿no? Y siempre es difícil ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Bueno, Bio y Silvino Campo escribieron una novela policial juntos, ¿no? Sí, que es muy linda. Los que aman odian. Sí. Se hizo una película también, me acuerdo. Que es muy buena la película. A mí me pareció muy buena. A mí me gustó. Sí, en ese momento hay críticos que le pegaron muchísimo. Pero a mí me encantó esa película. De Alejandro Massi. Sí, es muy buena película con Marilu Marini, me acuerdo. Sí, muy linda la ambientación. Exacto. Y bueno, qué sé yo, Borges y Bioy también escribían juntos, ¿no? Y escribían policiales también. Y por eso digo, sí, por ahí se puede. Vos y Guillermo Martínez juntos, ¿qué tal? No, yo creo que uno está siempre con su propia neurosis para escribir. Sí, ya es demasiado con uno. Claro, las diversas opiniones que habitan en uno, pero bueno, podría ser. Y bueno, ¿y qué otras reglas hay? Esa era una regla, el mayordomo nunca. Y en general todas las reglas pasaban porque los elementos tenían que ser claros desde el principio. Si no se podía poner de asesino a un personaje que no hubiera aparecido en toda la novela. Claro, ¿no? claro. Bueno, eso sí. Eso era... Claro, eso se puede entender. Eso se puede entender, ¿no? Sí, siempre tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. Y tampoco apuntaban a que no hubiera elementos que no hubieran sido mencionados. Claro. Que por deducción se pudiera llegar al resultado, a quién era el asesino. Y yo creo que en el policial de esa época, de los años 30, en cierto modo los artificios estaban demasiado exagerados, y después la que quedó como la gran autora de esa época es Agatha Christie, porque se preocupó mucho más por la psicología de los personajes. Poirot, por ejemplo, o la señora Marple son detectives del oído, ellos conversan. Sí. Ellos no buscan demasiado las fibras del abrigo, la tabla del piso. Es más psicológica la cosa. Claro. Sí. Están convencidos de que a través de la palabra el asesino se va a desenmascarar. Sí, sale solo, sale. Sí. Claro. Hablas también en algún lado de la otra voz, ¿no es cierto? De que hace falta un interlocutor. Es que para mí el género policial nace como una especie de diálogo platónico, ¿no? Ajá. Porque ya en el primer detective, que es Dupin, el detective de Poe, habla con el narrador de las historias. Claro. Después Sherlock Holmes con el Dr. Watson. Claro, Watson. Poirot habla con el teniente Hastings, que es su amigo, que son como si fueran siempre una especie de pedagogía incesante e interminable, donde los detectives le explican a alguien que no termina nunca de entender porque pasan los años. Pero se ve que sirve, a la novela le viene bien ese personaje. Le vienen bien, sí, los diálogos son importantes, ingeniosos, y además actúan dramáticamente, ¿no? El detective no es solamente alguien que piensa, sino es alguien que conversa, y eso le da porque aparece el humor en esos diálogos, aparece la confrontación entre las distintas personalidades. ¿Y qué es eso que te escuché decir del héroe inmóvil? Y porque el detective es el primer héroe que está quieto. Por supuesto que pueden viajar, pero digamos, antes los héroes de aventuras, por ejemplo, andaban de un lado para el otro. Claro. Combatían, no sé, Sandokan o los viajeros de Julio Verne son... las novelas de Julio Verne reciben el título general de viajes extraordinarios, pues todas son viajes. Pero el detective ejerce su virtud en un espacio más o menos cerrado, en una casa, por más que se desplace, pero digamos... Sí. Y por eso en muchas novelas, y en las de Agatha Christie está clarísimo, los personajes se reúnen al final, y el personaje, el detective, es una especie de monólogo, y explica cómo Hay un tratado de los años 30 sobre la novela policial de un austríaco, creo, Krakauer, que él dice que es el
que es una especie de sacerdote detective, ¿no? Ah, Que en lugar de hablar en nombre de Dios, habla en nombre de la ratio, de la razón. de la razón. Claro. Paró cuando explica, reúne a todos ahí y desenmascara, ¿no? Parece que va a acusar a uno y a otro y a otro, y no, esos en realidad uno sabe que nombra al principio es porque son inocentes. Porque no son, claro, y después se llega. Bueno, la recomendamos, sin duda la recomendamos. Academia Belladonna de Pablo de Santis. Me alegro de verte, Pablo. Yo también, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Bueno, como ustedes saben, este año la televisión pública cumple 70 años. Hubo varios festejos y siguen los festejos. Pero nosotros queremos recordar, para sumarnos a este homenaje, algunos textos literarios que a lo largo de los años fueron llevados a la pantalla y se hicieron acá en el canal. Hay muchos, vamos a pasar a algunos emblemáticos. El primero es la adaptación de la novela de Martha Lynch, La señora Ordóñez, novela que fue un gran bestseller en el año 68, cuando se editó, y tiene la particularidad de que fue, creo que el único caso que no es que se trasladó a la pantalla del canal, se hizo una telenovela diaria. O sea, el teleteatro de la tarde era una novela argentina, La señora Ordóñez de Martha Lynch. Lo dirigió María Herminia Avellaneda, trabajó Luisina Brando como la señora Ordóñez, Arturo Bonini y un montón de actores muy conocidos y prestigiosos. Vamos a ver un fragmento y después seguimos con el programa. Ahí va. Te aseguro que me callé. Sí. Ahora que me doy cuenta, vos nunca más volviste a mencionar tus sospechas. Que lo resolví y lo cumplí. Yo pensé que tus fantasmas se habían disipado, Blanca. No eran fantasmas, Tere. Eran hechos ciertos. Bueno, está bien, de acuerdo. Pero uno siempre piensa que, bueno, la parte afectada siempre exagera un poco, ¿no? Además, realmente pensé que Raúl había empezado a portarse bien después de tu llamado al orden. Para nada. Trató de ser discreto para alejar sospechas, pero volvió a las andadas inmediatamente. Ahora Raúl y vos están juntos, ¿eh? Y juntos van a superar este trance. Ahora que estoy enferma. ¿Y después? ¿Qué va a pasar después? Bueno, acá lo tengo, Diego, nacido para molestar. El otro era Evita, nacida para molestar. La madre de todas las batallas. ¿Te gustan los personajes nacidos para molestar, Diego? No hay tantos, ¿eh? No hay tantos. A ver, ¿quiénes son? ¿Quién te faltaría? No, yo no quería seguir la saga. Bueno. Me lo ofreció la editorial. Bueno. Ni bien partió Diego, la sorpresa esa de la partida de Diego, que no resucitara, me llamaron de la editorial, Nacho, y me dijo, ¿haces Diego nacido para molestar? Y yo medio que no dije que sí enseguida. Dudé, porque para mí Diego nunca fui un maradoniano así fiel a la pleitesía y a la iglesia maradoniana. Ajá. Era crítico también con algunas cosas. Sin embargo, a la hora de pensar, dije, tengo un Diego para contar, y que es un Diego generacional, porque somos de la misma edad. Entonces hay como un acompañamiento de uno hacia la Acá vida. creo que es Saborido, que habla en un prólogo, dice que los padres de los dos vienen de Corrientes. Sí, infancia así, de pobreza, qué sé yo, cosas. Pero no podemos comparar qué pobreza y qué por pobreza. Dios, nada que ver. Nada que ver. No, la mía era una pobreza de Boedo, claro, de clase inquilinato y media. no, clase media no. Padre taxista, 4 hijos, no. Era inclinato, piecita, cada familia en una piecita, pero nada que ver con la de Diego, que es una villa, y no había en todo caso, esa movilidad social que te daba que yo vaya a la escuela a la vuelta en la Avenida Independencia y donde yo me podía encontrar con el hijo de una doctora. Claro. ¿No? Eso es verdad, eso lo hace diferente. Hay una gran diferencia, ¿no? Sí, muy diferente. Así que nacieron el mismo año. Él nació en el 60, yo en el 61. Ajá.
Pero eso son cosas que los pone... Yo jamás hubiera puesto eso Lo en mi puso prólogo. Saborido. Claro, está bien, pero... Saborido, pero son humorista datos. de investigación. Humorista de investigación. Y participó también, vamos a decirlo, tu hermano, que Sí. ya había participado en el anterior. Sí. Jorge Con es los mi textos. pata periodística. Jorge Repiso. Es mi pata de rigor documental y periodístico. Y también los textos literarios que no tienen humor, eso que los hago con mi letra, Sí. que son los introductorios Están a en cada primera década. persona, ¿no es Sí, cierto? son todos en primera persona. Sí, sí. Y esos son de Jorge, sí. Sin él no tendría ese cariz el libro, ¿no? Sería solo de dibujos de humor, vendría a ser. Claro, claro, no, acá hay mucho texto en este libro. Pero yo pensaba esto, recién vos dijiste que nunca fuiste un fan absoluto de Maradona, que fuiste crítico. Sí. Yo recordaba el libro de Evita, Sí. vos te metés con aspectos muy polémicos de Evita. Acá esos aspectos privados de Maradona, que son personajes, no aparecen. No, lo soslayé. Bueno, No, lo que pasa es que contame una cosa por es qué. hacer Evita, donde nadie hizo un libro sobre Evita dibujado. Nadie en la vida. No la Dibujado. han dibujado, no la han Sí. dibujado. Y yo lo que hice fue acompañar toda esos denuestos de la derecha, del gorilaje, tratando de traerla para el lado de la suavidad, con las imágenes duras que hice con Evita. Sí, muy En cambio, duro. Diego, viste, está tan vigilado, tan recorrido, que yo, cuando lo hice, yo no soy maradoniano, pero me salió un libro maradoniano. Esa es la verdad. Sí, yo pienso que sí. Porque yo presté atención a lo que me había hecho feliz y a lo que nos hace Al feliz. fútbol, sobre todo al fútbol. Claro, todas estas cosas del amarillismo, que bueno, que lo hagan Son otros. parte de la vida también de Sí, de pero Diego, fuerte. no me salió. No, me está salió. bien. Porque un libro es finito, ¿viste? Y yo tenía ganas, y tiene tanta vida este pibe, tanta vida, que me quedé con cosas afuera. Ajá. Entonces, que aparte le voy a dedicar páginas a esas que van a seguir, con la que van a seguir lucrando cierto periodismo, cierta historiografía. No, yo quería hacer un libro como de iluminación, de Hay- un libro de alborozo, De miren alegría. de quién fuimos contemporáneos, Claro. ¿no? Eso es Está lo que esa yo frase, sentí. ¿cómo es la frase? De Fontana Rosa. Fontana Rosa, decí la voz que no me va a salir bien. ¿Cómo era la frase? Fontana Linda. Rosa dijo: a mí no me importa lo que Diego hizo con su vida, a mí me importa lo que hizo con la mía. Ahí está. Es una frase hermosa. Sí. Porque la dijo, claro, en vida. de Es muy Diego, y interesante esa frase. En pleno despelote. Lo que hizo conmigo, lo Claro. que me hizo sentir a mí. Claro, y lo Claro. que embelleció su vida, porque con el Sí. negro hablábamos de eso. Menos mal que somos contemporáneos de este tipo que juega así y también opina así y hace este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que está tan revuelto el tema de Diego que sí, va a ser siempre polémico. Y hay bueno, como porque una... tiene aristas. Sí, tiene muy aristas complejas, espantosas. Claro, Obvio. sí. Pero sí. no es este el libro para encontrar No, eso. eso acá no está. Y lo que sí está, todos saben que, o si no lo saben, lo digo ahora que el fútbol no es mi fuerte, pero acá están muy dibujadas los goles, las jugadas, las cosas que suceden en la cancha, Recreada, sí. recreadas, que es lindísimo. Qué Sí. sé yo, de todas las maneras posibles, ¿no? Sí. Ese es el gol del siglo y le cambié la cámara. Viste que siempre uno lo ve de derecha a izquierda hasta que llega al Ajá. arco. Es la cámara oficial Ajá. del gol ese. Entonces yo De lo derecha a cambié del izquierda. otro lado. Lo mirás del otro lado. Claro, porque es la resolución perfecta para un libro, una doble página. Y lo que hice acá en este gol. A ver si es podemos que mostrar un poquito de qué estamos hablando, director. eliminé Acá estoy a todos Ahí los va. rivales. Bueno. Y lo que hace Diego ahí es pensar en otra cosa mientras va recorriendo. Y también ver los carteles que había de publicidad a un costado, que eran Fujifilm, Claro, Seiko. él va diciendo lo que va viendo. Y está perfectamente en cada posición. Es están así los- como es sí, de sí. verdad. Sí, sí, Por sí. eso me impresionó la minuciosidad de Sí. todos estos trabajos. Pero eso yo es algo, viste, que siempre Ay. me ocupa. Con los barrios también. Con los barrios, sí, con cómo Evita no. también, viste, si en el 45... Bueno, a ver, estos dibujos me hacen acordar a los de los barrios, ¿no? Es el estilo, digo. Sí. Sí, bueno, eso es los goles, A ver los si goles me del lo Mundial, toman. ¿no? Ahí está. Los goles del Mundial. Mm. Bueno, lo que te decía de Evita es que cuando hice Evita, yo también tenía ese afán documental de sí, en el 45 cuando ella se tomó un taxi, los volantes están a la derecha o a la izquierda. Claro, porque los había coches el ingleses. sistema, ¿viste? Bueno. Eso, si bien uno después juega, porque el dibujo humorístico y el humor es un juego,
es lindo que tenga un asidero así de Sin verdad, duda. ¿sabes? Y eso lo aprendí medio de mis colegas, los periodistas. Y ¿no? también de Quino, debo decir, que Quino, era pero muy Quino no era un observador y periodista. detallista. Sí, exacto. Era Bueno. la observación perfecta de las escenas que él creaba, Sí. pero no de la historia. En todo caso, yo en esa tengo como una especie de deuda con Oski. Oski sí es un Oski. documentado. Claro. Oski sí es un documentado, no de las actualidades, sí de otros siglos. El Joder. tipo por ahí se basaba en grabados antiguos, pero todas las cosas funcionaban. Yo quiero que todas las cosas funcionen. Si hay una canilla que gotea, que funcione, que tenga un caño que va a parar eso, para mí es muy importante. Bueno, eso por ahí uno no se da cuenta, pero lo valora porque uno ve, la seriedad del trabajo se ve, aunque Como no, que aunque no estés en esos detalles. No hay una distracción de decir esto será verdad. Claro, no, claro. Eso ¿qué me puso hace una acá? fluidez, ¿no? Sí, se nota la seriedad. Está dividido por décadas. Sí. Sí, el de Evita estaba dividido por nombres, ¿no? El primero era María Eva, después Evita, qué sé yo. Acá no quise hacer lo mismo porque hubo un historiador que hizo un libro de Maradona, un catalán, que lo publicó el año pasado, que le puso los nombres, Pelusa, Claro. Diego Armando, bueno, Claro. así. Entonces, acá se me ocurrió lo de las décadas y calza perfecto. Los 60, los 70, los 80, y aparte en cada década él va mutando y va generando nuevos hechos. No es lo mismo los 90 que los 70, ¿viste? En los 70 su formación, Es los un 60 su chico. niñez, Claro. los 80 es su década de oro, donde juega en el Napoli, donde gana la Copa del Mundo, Bueno. donde juega en Boca. Y los 90 es donde empieza a administrar sus últimas décadas, vendría a ser. Y donde es el paso a la leyenda, porque él, después del fútbol, si bien él termina de jugar en el 98, Bueno. él, ¿cómo pasa la historia? Porque nos gana el corazón, o gana el corazón de la humanidad, por su rebeldía, por sus dichos, por su enfrentamiento con los el poderes. fútbol, por las Eso es lo jugadas. primero, esa es la primera seducción. Pero por si la no hubiera belleza. existido eso. No, por supuesto que no. Pero la leyenda y el mito también es esas cosas que le rinden tributo a los cantantes, Sí. la gente de literatura, los del cine. Es que él tiene una posvida al fútbol y que es Sí. eso de ser rebelde, de enfrentarse a la FIFA, a la AFA, al Vaticano, a los poderes, a la Sí, política en sí, algunos bueno. momentos. Entonces eso la gente lo agradece porque sabe que es un pibe que nunca se olvidó de su origen. Bueno. Y eso es recontra importante porque Sí, Pelé pienso que olvidó sí. su origen. Claro. ¿Entendés? Y otros Claro. jugadores que son Pero es maravillosos. la contracara en muchos Sí, aspectos. Pelé es una contracara absoluta y él Eh. era como una especie de rival en ese sentido, y él lo criticaba y todo, ¿no? A Ajá. pesar de algunos encuentros mediáticos. Pero otros jugadores que jugaron maravillosamente al fútbol, porque hay muchos que jugaron, Pero no como tienen esa Maradona. vida post, no, y no tienen esa Claro, claro, incursión en la política, decir que está con Cuba, que está con la izquierda, enfrentarse al ALCA. Pero vos Eso- decís también, recordás eso en el libro, está cuando se acerca a Menem, ¿no? Sí, también, sí. Eso lo está. pones. Sí, eso está. Sí. ¿No? Creo que lo pongo en el prólogo. No, En no lo algún lado- dibujé a no, eso no Carlos te lo Saúl. permití. No, 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 porque no. no me he metido mucho en esas Bueno, cosas. sí. Sí, no, obvio, si tenemos que hablar críticamente de Diego. No, hablo. digo, eso me acuerdo, como el libro no es crítico, ahí sí, eso está en el libro, recuerdo haberlo visto. Sí. No me acuerdo en qué parte. Sí, en pero lo alguna vi. viñeta creo que está, contando los 90, algo. En debe en estar. algo aparece, sí. Vos hablabas recién de escritores, está Osvaldo Soriano Sí. también por acá. Y está ¿no? Borges. Está Borges. Y está Pasolini. Pero un Tenés Pasolini razón. más cineasta, porque yo Sí. pienso que Pasolini se muere en el 75 y Sí. Diego debuta en el 76. Si lo Sí. hubiera conocido, se hubiera sentido absolutamente subyugado por la Sí. figura de Diego. Bueno. Y quizás hasta lo hubiera invitado a alguna película, ¿no? Oh. Fabio es raro que no haya filmado Es verdad. con Diego, ¿no? Pero Diego en ese sentido tuvo mucha atención del arte, ¿no? En general. Sí, muy. Paolo Sorrentino en Italia, Claro, claro que sí. Kusturica, Sí, Kusturica. acá Carlos Sorín, no Sí. sé, y va a seguir, aparte va a seguir. Bueno, Ahora hubo- la serie, La serie que está dando ahora, sí. Yo digo una cosa, con el Gordo Soriano, obviamente uno ve la conexión inmediatamente, le interesaba muchísimo el fútbol, ha escrito sobre todo esto. sí. Pero con Borges, No, Borges es un desafío que le hace él. Con Borges, él lo encuentra como en la escalinata donde Borges pergenió el Aleph, y entonces él le dice:
usted es Borges, qué sé yo, que no le gusta el fútbol, qué sé yo, mire el jueguito que hago con el Aleph. Con el Aleph, la es pelota. La pelotita, claro. Claro. Es como un chiste, ¿no? Es un Porque chiste, aparte, pero hubo una coincidencia cronológica. sí, que yo lo publiqué, uno de los pocos dibujos editados antes, porque está todo lleno de... Este es un libro de 130 dibujos inéditos. En el prólogo yo pongo una página que publiqué en Fierro después de junio del 86, inmediatamente, sí. porque en junio del 86 Diego gana la Copa del Mundo con su equipo, con la selección argentina, y muere Borges. Muere Borges. Entonces lo que yo hago ahí es republicar aquella página donde yo publiqué por primera vez a Maradona, ¿no? El Maradona del 86. Claro. Y ya Borges estaba ahí, como una cosa de, uy, se va uno y viene otro, y entra ¿no? el otro. Es tremendo, es como... Es tremendo. Sale Borges, entra Diego. Hablando del tema, vos citás en algún momento, porque decís algo muy provocador, es más popular que los Beatles y que Cristo, decís en un momento, Sí, ¿no? porque bueno, eso es parafraseando a Lennon, otro molesto, que en los 60 en Estados Unidos dijo, los Beatles son más populares que Jesús. Ajá. Y armó un quilombo Y absoluto, bueno, que también. quemaron discos y todo lo demás. Bueno, yo ahora agarro esa frase y retruco. Para mí, Maradona es más universal que Jesús y que los Beatles. Seguro. Porque ¿Seguro? Hay lugares en el mundo que pensá que no entraron ni Jesús ni los Beatles. Por cuestiones que son occidentales, por cuestiones culturales. En cambio, Maradona llegó a todas partes por la globalización de la pelota. E incluso después por sus comentarios, qué sé yo, no sé, entró al mundo árabe, entró. A África entró de alguna manera, por Sudáfrica, por lo que sea. Porque aparte en el mundo pobre, Maradona es uno de nosotros. Sin duda. Entonces eso hace que... ¿Qué hablas de los orígenes que sea guaraníes? Orígenes guaraníes. Claro, Diego tiene... El papá es guaraní. Los dos son correntinos. Si bien parece que el padre era de Formosa, pero era todo un territorio ahí bastante parecido. Pero ellos se conocen en Esquina Corrientes. Ahí se casan, ahí tienen los primeros hijas, y después se vienen a Fiorito, viene uno, y después viene toda la familia, y es donde nace Diego, que nace en Lanús. Él nace en el Policlínico Evita, viviendo ya en Fiorito. Sí. Ahí pasa toda su infancia, pero el origen es guaranítico. Sí, yo ahí le presto atención. Es esa cosa de que yo conozco lo recalcás. bien... Sí, porque es muy importante, es re importante, no solo por su tez, ¿no? La oscuridad de su tez, sino, y también tiene la mamá que tiene origen croata. Ajá. ¿Sabes? Porque viste que No no termina de ser un indígena. ¿Viste? Tiene como rasgos raros, así rectitos, como si, bueno, viene por el lado croata. Yo te digo porque lo tuve que estudiar mucho. Pero evidentemente lo has estudiado muchísimo. Nos tenemos que ir al coro. Mira, acá lo tenemos algo. ¿Lo puedo mostrar a Osvaldo Soriano? Claro, porque Soriano escribió sobre el Diego. Todos esos grandes escritores que estuvieron acá con vos idolatraban a Diego. Fontana Rosa lo amaba. Soriano, Galeano. Bueno, el amor al fútbol también, en la figura de Maradona. Sí, tremendo. Quiero recordar que tuvimos durante años el dibujo tuyo de Osvaldo Soriano acá, el de Diego. Fontana Rosa también. Sí. No era con Diego, no pero estaba. Estuvimos. Porque es una tapa de un libro. Tendríamos que volver a esos dibujos de Miguel Rep. Si logramos una nueva escenografía el año que viene, yo los pido desde ya. Gracias. Gracias a vos, has dado mucho a este programa. Gracias. Y gracias por haber venido, y acuérdense que acá lo tenemos. Diego, nacido para molestar. No sé por qué, pero sospecho futuro bestseller absoluto. Gracias. Miguel. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, acá tengo en la mano Cronista de dos mundos, el nuevo libro de Alicia Duhovne Ortiz, que recopila sus artículos periodísticos. Usted sabe que está en Francia, Alicia, y ahí nos comunicamos con ella. ¿Cómo estás, Alicia? Estoy muy bien y, como te decía, muy contenta de estar de algún modo en la Argentina con ustedes. Pero nosotros encantados. Y estamos viendo tu casa de campo. ¿Dónde vivís exactamente? Qué linda la casa. Es en Lo el que se ve centro de de acá Francia. Sí, es una vieja casa del siglo no sé qué, 18, con vigas, es el sueño de Blancanieves. Algo por el estilo. Hace 10 años que estoy aquí, sí.
Qué maravilla, Sí. y debe ser una Me encanta. tranquilidad absoluta. ¿Cómo Al se lado de un llama? bosque. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo? Es un pueblo, ¿cómo se llama? Ah, no, el pueblo no. No te voy a decir cómo se llama porque es un nombre horrible, pero el lugar más cercano, que es más conocido porque hay un vino célebre, es Sancerre. Hay un vino de Sancerre, es un vino blanco exquisito, Ah, que está a mirá. 10 minutos. Y Porque esto no es un pueblo, es un caserío de Ah. 4 casas, una de ellas la mía, así que el nombre no importa. Ah, sí que estás ahí en medio de la nada, casi podríamos En decir. medio de, y rodeada de vacas, muchas vacas, ¿sí? Ahora ya en invierno no, porque las entran y comen, yo soy vegetariana. Ah, Pero bueno, sí, es realmente campo, campo, sí. ¿Y a cuánto tiempo estás de París? ¿A cuántos kilómetros? 2 horas, A dos 2 horas de horas, París. sí, Hay que animarse a ir 2 a horas. vivir allá, Alicia. ¿Qué decisión que Iba todo, tomas? sí hay que animarse, sí, hay que animarse al aislamiento. Sí, Hay gente que, no te diré que me tiene admiración, pero que me mira con estupor porque realmente es un lugar muy aislado, que a sí. mí me ha gustado mucho durante estos 10 años. Pero lo que pasa es que antes del COVID yo viajaba sin parar, iba a París e iba a todas partes, viajaba mucho y con el COVID se paró. Entonces eso ya hizo que las cosas fueran más difíciles, ¿no? Porque el confinamiento fue radical, confinamiento en medio de la nada durante 1 año y medio. No es Bueno, sencillo. terminé una novela, está bien, y me puse Tenés a una pintar novela encima. nueva. Tenés Voy una a hacer, novela voy a nueva. hacer una exposición en la Embajada Argentina de pintura, ¿Estás sí. pintando también? ¿Eso dijiste que pintás? Claro, yo pintaba cuando era joven y bella y dejé hace solamente 60 años. Ah, 60 años no es nada. por favor. Entonces el confinamiento tuvo también esa virtud y es que volví a pintar. Ah, qué Y tengo ahí bien. una cantidad de cuadros bastante locos, autorretratos animales, yo animal. Y bueno, hay una preciosa galería de arte en la Embajada Argentina de París, donde tienen ganas de exponerme en abril. Pero bueno, ya tendremos Cuando se haya visto. noticias. Ya tendremos noticias y también ¿Cómo? ya tendremos noticias, Sí, sí, digo, cuando eso suceda en por abril. supuesto. Sí, Y sí. también de la Te voy a novela avisar. nueva. Sí. Bueno, pero apareció ahora acá en la Argentina este libro con tus Ujú. artículos periodísticos. Y ahí vos contás, Alicia, en un prólogo, que empezaste a trabajar como Mm. periodista en el año 69 en la revista de La Nación. ¿Es así? Así es. Es Sí, así. sí, sí. Y hacías muchas Ajá. notas, las primeras notas Así eran es. a actores, actrices. Sí, cada domingo el director de la revista, que era Ambrosio Vecino, me mandaba a ver un actor o actriz. Había sido mi especialidad. Y fue importantísimo para mí como escritora, porque yo hasta ese momento era poeta. Lo que significa que estaba metida en mí misma, no está nada mal eso, pero cuando esta profesión nueva me obligó a salir y a hablar con gente y a interesarme en las vidas ajenas, es ahí donde me volví biógrafa y novelista. Ah, Yo no sé si lo hubiera sido de todas maneras sin el periodismo. claro, Pero claro. además era un periodismo que al principio tiene mucho, no sé si se notará, pero tiene mucho de poeta, es decir, no lo podía ocultar. Pero cuando me releí, yo nunca me había releído mis notas periodísticas, francamente, uno no se relee sus libros, menos aún sus Menos notas. todavía. Eh, y me pareció que había una línea divisoria muy clara, antes y después. ¿De qué? De Francia, del exilio. Claro, Porque hasta ese momento, primero que teníamos la posibilidad en la opinión, sobre todo en el suplemento de la opinión, que lo dirigía Gregorich, Luis de escribir Gregorich. notas larguísimas, como el reportaje que le hice a Juan L. Ortiz, justo antes de mi viaje y poco antes de su muerte, en el 78. Sí. Entonces eran notas larguísimas donde yo podía hasta reproducir el cantito, porque Janelli hablaba y hacía y yo reproducía eso en la nota, imagínate con el periodismo que es ahora, ¿no? Pero toda esa cosa muy poética y hasta mística de mis primeras notas Sí. cambia totalmente al llegar a Francia. Me Bueno, convierto en una persona mucho más sobria y bastante más inteligente, pero el exceso, el barroco, sí, el tono poético de mis notas argentinas cambió completamente. con respecto a esa nota al poeta Juan L. Ortiz, vos decís en un momento del libro que esa nota justificaría tu vida. Si es lo único que hubieras hecho, estaba Sí, justificada la vida por ese reportaje absolutamente. a Juan L.
Así decís. Claro, porque hubo un encuentro, un verdadero encuentro. Yo he tenido buenos encuentros en general con el poeta Miguel Ángel Bustos, con un montón con pintores, pero lo de Juan L. fue muy especial. Él me estaba esperando y me empezó a hablar con ese tonito entrerriano con la Z que hablaba, me decía Alicia, Alicia. Maravilloso. Eso era en Y hablaba Paraná, siempre ¿no es con la Z cierto? En Paraná, ¿no es cierto? ¿Ah? En Paraná, Paraná, sí. claro. Una casita justo al lado de la barranca, casi cayéndose al río, con un galgo flaquísimo, y él tenía unas manos como garfios y fumaba en una boquilla muy, muy finita y tomaba mate, el mate de guampa, y me explicaba, no, el mate de guampa tiene otras características, pero no se vaya a creer que no me gusta el calabacín, como si el calabacín se fuera a ofender. Bueno, fue un encuentro increíble. Él insistía en que éramos parientes. Yo lo dejaba decir, yo sabía que no, porque la familia de él era originaria de San Antonio de Areco y la mía era justamente de Paraná, la familia de mi madre. Sí. Me hubiera encantado, yo le decía, ojalá, pero no lo veo. Pero hagamos la genealogía por ahí, que se sabe. Y poco después murió, me decís. Sí, creo que fue ¿En qué año habrá? Fue la última nota que le hizo, en el 78. 78, sí, en esa su época. última nota. Qué lindo hubiera sido poder traerlo acá al programa. Todavía no teníamos ni programa, ni soñábamos con nada de esto. Pero hubiera sido maravilloso. Claro. Oíme, Alicia, recién hablabas de tu paso por La Opinión, ¿no? El diario La Opinión, y contás en el libro cuando La Opinión fue intervenida, finalmente cerrada, tu viaje a Francia en ese momento. Me gustaría que recordaras un poco todo eso, porque seguramente hay gente que nos está viendo que no lo conoce esta historia y vale la pena escucharla, ¿no? Claro, La Opinión fue intervenida en el 77, ¿no? Sí. Y fue muy impresionante porque yo llegué un día al diario y me encuentro con los tanques del ejército rodeando el diario, y adentro había un grupito de periodistas muertos de miedo, no teníamos nada de aterrador como para que nos mandaran el ejército. Timmerman ya estaba preso, ¿no es cierto, Alicia? Timmerman ya estaba preso, ya se lo habían... Timmerman ya estaba preso. Timmerman ya estaba preso, pero preso en una prisión clandestina, torturado. Sí, claro. Sajonia, que era el jefe de redacción, había muerto en la tortura, bueno, todo eso. Y había periodistas que se iban todo el tiempo de viaje o al otro mundo, así que todos los días cuando uno llegaba veía escritorios vacíos. Bueno, entonces tuvimos dos interventores, Goiret y el otro Ferman, un alemanote, que no sabían nada de periodismo. Entonces cuando les mostraban las pruebas del diario, en las pruebas del diario hay unos espacios negros que son para la publicidad, los espacios para la publicidad que va a venir. Entonces no me acuerdo si Goiret o Ferman decía furioso, ¿y estos espacios negros qué son? Pensando que ahí estaba el toque subversivo del diario. Bueno, y después viene una historia muy complicada para mí personalmente, pero que fue lo que me impulsó a abandonar el país y para esta especie de exilio definitivo en el que me instalé. Nos decían que el almirante o contraalmirante Macera, siempre me equivoco, almirante, ¿no? A esta altura no lo sé, almirante o contraalmirante no cambia mucho. Almirante, vamos a sacarle el contra. El almirante Macera quería fundar un diario llamado Convicción, cosa que hizo. ¿Cómo no? Y que quería captar, increíble, Macera, quería captar el público de La Opinión, los lectores, y además ciertos periodistas que habían seleccionado como periodistas estrella, entre otros la que suscribe, bueno, la que habla, y que una vez me dijeron así, mirá, tenés que ir a la entrevista, vas o vas, te conviene ir. La entrevista era en la casa del que fue director de ese diario, Hugo Ezequiel Lezama, que me sometió a un interrogatorio tan humillante que yo me preguntaba, si esto me lo pregunta de esa manera para tomarme como redactora estrella, ¿qué sería si me metiera presa? Porque me humilló como mujer, como escritora, y además fue por momentos muy hasta divertido, porque me hablaba allí con el tono así de canyengue, ¿no? Me decía, no, mija, porque usted, su situación está muy mal, porque usted me escribió
un libro comunista en 1939, La mujer en la novela rusa. Sí, Digo, pero señor, usted me habla del servicio de inteligencia, perdóneme, el servicio de estupidez, porque ese libro lo escribió mi mamá. Yo nací en 1939, Alicia era un bebé Ortiz. muy inteligente, pero Alicia ese Ortiz, libro tu en mamá. 1939 no lo podía escribir. Es de una torpeza que no Y se bueno, puede en creer. ese momento entendí lo que estábamos viviendo. Uno lo sabía, estábamos en un diario, sabíamos todo, pero otra cosa es encontrarse con un señor así, tan agresivo y tan, sí, Amenazante. tan humillante, amenazante y a la vez halagador. Es como si él le hubiera hecho el doble papel del policía bueno y el policía malo. Él era los dos, ¿no? Me halagaba, me quería poner de redactora estrella, pero me decía, pero si usted no acepta, si usted no viene, se va igual a Europa, al país no vuelve. Mm. Bueno, entonces no vuelvo. Y además terminó diciendo que tenía un lenguaje muy distinguido. Y usted de todo esto en la opinión Musarela, ¿eh? Ah, Musarela recién día me enteré, porque soy una chica muy fina, me enteré de que quería decir cállese la boca. Evidentemente yo llegué a la opinión y les y conté a contaste todos lo que había todo. pasado, con lo cual cada uno podía tomar su decisión propia. La mía fue tomarme el bondi para hablar como el señor Lezama. Y te fuiste a Francia con tu hijita tenía 13 años, ¿no es cierto? 13 años, una bequita de la Embajada de Francia, creo que eran 2.000 francos, y las valijitas y nada más, y no conocía a nadie en Francia. Pero bueno, como de todas maneras con Gregory ya habíamos quedado en que yo iba a mandar notas al suplemento de la opinión, como sí, porque la opinión se sabía que iba a ser, que le iban a cerrar y que iba a haber una mínima indemnización. Bueno, quedamos en que yo le iba a seguir mandando notas y mandaba también a La Nación, y de esa manera logré enseguida conocer a todos los argentinos de París y a mucha otra gente. Y 40 años después puedo decir orgullosamente que sobreviví, pero fue muy duro. Me imagino que sí, Alicia, fue muy duro, pero de todas maneras nunca Sí. volviste a vivir a la Argentina. Venís a cada Sí, tanto. intenté 2 o 3 veces. ¿Intentaste y qué pasó? Intenté 2 o 3 veces. Fue difícil. Fue difícil. Es como si una vez que uno hubiera abandonado un lugar, su lugar, el regreso no es lo mismo. Es como si uno fuera la usurpadora de sí misma. Me encanta ir, me recibieron siempre muy bien, pero las veces, 2 veces en las que intenté quedarme, bueno, la primera además yo tenía una visión político-económica extraordinaria, porque me instalé en la Argentina poco antes del Corralito, es decir, que a partir de ese momento me tomé de nuevo el avión con mi hija y mis 2 nietas y me volví a Francia. Y después, bueno, esa fue mi segunda inmigración, y la tercera, bueno, me nació un bisnieto en Francia, entonces yo me pregunté qué estoy haciendo en Buenos Aires. Claro, son Habiendo muchos nacido años. Esteban en París, o sea que me volví. Y ahora sí, digamos que quisiera volver a la Argentina como antes del COVID todos los años, sueño con eso, pero estoy viviendo en Francia y creo que es mi domicilio definitivo, Pronto, en la medida en que algo puede ser sí, definitivo. ser definitivo. Pero por suerte tus libros siguen Sí. saliendo acá y bueno, sos una escritora argentina, ¿no es cierto? Me alegro mucho de haber tenido Ah, contigo claro, esta sí. charla, seguro. Me alegro de haber tenido esta charla. Hay montones de cosas que no llegamos, pero se nos termina el programa. Pero no llegamos a charlar, pero Claro. el que los quiera ver están en este libro, Cronista de 2 mundos. Me alegro de verte, estoy fascinada con lo que vemos de tu casa. Con esto del Zoom uno Sí. ve cosas que si hubieras venido acá no me enteraba. Mirá qué maravilla del lugar en el medio del campo, ¿no? En Francia. Un beso grande, es un lugar Alicia, muy y lindo. bueno, ojalá nos veamos pronto. Claro que sí. Gracias por recibirme. Hasta Gracias, pronto. gracias a vos. Bueno, se nos terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Interesantes todas las notas que tuvimos hoy, ¿no? Miguel Rep con su libro sobre Diego Maradona, Nacido para molestar. Pablo de Santis con Academia Veladona
su nueva novela policial, y Alicia Duhovne Ortiz con esta recopilación de artículos periodísticos, cronistas de dos mundos y todas las historias que nos contó, ¿no? Sobre cuando se fue del país, su exilio, y allá está en Francia Alicia Duhovne Ortiz. Nos quedan pocos programas para fin de año, por suerte hay muchísimo material muy interesante, así que nos encontramos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.